nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea, y Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, Evangelio de hoy, ya domingo, Día del Señor, inaugurando la semana 25 del calendario litúrgico del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Los discípulos, hermanos y hermanas, dentro de una discusión que poco tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Se trata de puestos, de posiciones, de ambiciones humanas. Y claro está, hermanos y hermanas, todo esto se hubiese resuelto si ellos hubiesen tenido, pues, el valor. Porque la palabra nos dice que tenían miedo de hacerle preguntas a Jesucristo acerca de sus enseñanzas. Y como que permanecieron en la ignorancia por no hacer preguntas y conocer la verdad. Y esto lamentablemente los alejaba de lo que Jesucristo quería educarlos justamente delante de Dios. Yo no sé si te ha pasado a ti como estudiante, porque tenemos algunos oyentes nuestros y seguidores que son estudiantes y hasta de teología, pero en tu tiempo tal vez de estudiante, ¿te daba miedo levantar la mano para hacer una pregunta por tal vez temor a hacer una pregunta equivocada, o que se mofaran de ti, o que la pregunta revelara pues tu ignorancia, el desconocimiento que tú tienes, el sentido común que perdiste cuando hiciste esa pregunta? Tú pasaste por esa experiencia. ¿Qué significaba no hacer una pregunta a nuestro maestro, que era nuestro educador y quien posiblemente tenía la respuesta? Y no solamente la respuesta, sino que nos iba a sacar de dudas y de engaños y falsedades y nos iba a mostrar la verdad. En segundo lugar, hermanos, ¿no te ha pasado a ti, o tal vez como estudiante otra vez, que fuiste sorprendido por tu maestro o fuiste sorprendido por tus padres, estando en el cuarto con tus hermanos, hablando de un tema, y vino y te preguntó el maestro o tus padres: ¿de qué están hablando ustedes? Y todos cerraron la boca, se quedaron callados, porque encontraron que lo que estaban diciendo como que iba en contra de lo que Jesucristo estaba enseñando. Pues, hermanos y hermanas, eso es lo que vemos hoy en la palabra de Dios. Te pongo estas situaciones para que te puedas identificar con ellas, y de eso vamos a estar hablando hoy. Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, que tenemos para el día de hoy para entender la reflexión. En las cosas de Dios, los que ambicionan subir para mandar necesitan sabiduría para salir de esas necedades. Vamos a tener eso en mente, hermanos y hermanas, el valor de poder hacer la pregunta para salir de dudas, dejar el miedo a un lado, para poder que no cultivar la ignorancia, el valor que hay que tener para decir de lo que estamos hablando y que así nos ayuden a mejorar. Hermanos y hermanas, existen muchas cosas que nosotros no entendemos acerca de nuestra propia fe, y eso hay que ser realistas, ¿no? Por eso queremos ser educados, por eso queremos leer y por eso queremos aprender. Hay muchas cosas de nuestra fe que nosotros desconocemos.
Sobre la vida sacramental desconocemos muchas cosas, sobre la vocación cristiana, sobre la espiritualidad, sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios tenemos dudas, tenemos algunas inquietudes, sobre los mandamientos de Dios, la santidad, la perfección a la que somos llamados por parte de Dios. Pero para salir de dudas, hermanos y hermanas, y para nosotros poder entender, hay que preguntar. Eso es básico, no hay peor diligencia que no se haga, que no sea la de preguntar, hermanos y hermanas. De lo contrario, estaríamos permaneciendo y perpetuando la ignorancia. Y esto no es bueno para nosotros en ninguna posición que estemos. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos en la ignorancia, cuando no hacemos preguntas por miedo, por temores, no sé, porque es ridícula la pregunta o porque revela que yo pues soy ignorante y estoy metido dentro de esos prejuicios, pues hermanos y hermanas, lo que hacemos es que aislamos la verdad cuando preferimos quedarnos callados y no salir de la duda. Cristo no quiere que nadie aísle la verdad que Él predica y su enseñanza, porque es fuente de bendición, hermanos y hermanas. Jesús anuncia hoy por segunda vez su pasión, su muerte y también su resurrección. Así nos habla el Evangelio de hoy en los versículos 30 y 31. Está diciendo la verdad. Va a tener que pasar por la pasión, va a tener que pasar por la muerte y finalmente habrá una resurrección. El miedo, hermanos y hermanas, aísla a los discípulos de Cristo a buscar el entendimiento. Fíjate cómo es la cosa. Se alejan de lo que Cristo quiere decir y como que no lo quieren entender. Eso está ahí en el versículo 32 de hoy. Y este es el gran impedimento y esto es lo que hay que sacar de nuestro lado. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntar lo que quería decir con eso de pasión, muerte y resurrección. Esto los estaba aislando. Hermanos y hermanas, cuando nos aislamos de la verdad, es muy posible que por la ignorancia caigamos en el engaño. ¿Y por qué hablamos del engaño? Fíjate en esa pregunta. ¿Quién es el más importante de todos nosotros? Fíjate. ¿Quién es el más importante de todos nosotros? ¿En qué? En el reino de Dios. Eso está en el versículo 34 de hoy. Y escucha cómo dice la palabra de Dios. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Por eso es que Jesús, anteriormente en el versículo 33, ¿qué les preguntó? ¿De qué venían discutiendo por el camino? Hermanos y hermanas, el más importante supone que sea el número uno, ¿sí o no? El más importante de la compañía es el número uno, el más importante de la industria es el número uno, el más importante del negocio es el número uno. El más importante en cualquier organización es el número uno. El número uno se entiende que es el que manda, es el superior, el que está por encima de los demás, por su inteligencia, por su sabiduría, por sus logros, por su vida de éxito en la empresa y donde sea. Jesucristo hoy, hermanos y hermanas, pues nos enseña, tanto como le quiso enseñar a cada uno de sus discípulos, también a nosotros, que se puede ser el primero en las cosas del reino de Dios. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. A esa pregunta de quién es el más importante, Jesucristo, Él les dice que sí, que se puede ser el primero. Si de eso es lo que están hablando en las cosas del reino de los cielos. Pero ser primero, Jesucristo en su enseñanza lo cualifica, hermanos y hermanas, que tenga pues equivalencia con el reino de los cielos, ¿verdad? Se puede ser el primero, hermanos y hermanas, conforme a como Jesucristo lo define en su enseñanza, ¿no? Y se puede ser el primero, hermanos y hermanas, de acuerdo a la correspondencia que tenga con la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesucristo quiere que sus discípulos sepan. Y no solamente sus discípulos, sino también cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ser el primero, Jesucristo es lo que distingue, es que no es en el reino de los cielos, en el reino de Dios,
como es en el reino del mundo, como es en el reino de la compañía, de la organización, de la industria, de la firma. No es lo mismo. Se trata, y es lo que Jesucristo nos enseña hoy a todos, hermanos y hermanas, que para ser el primero en las cosas de Dios, hay que ser el último. Esa es la novedad. Y no solamente ser el último, el que quiera ser el primero, sino que hay que ser servidor. Ser el primero en las cosas del reino se puede, porque se trata de lo que yo soy y de lo que yo hago. Conforme a la lectura de hoy, así lo establece Jesucristo en el versículo 35. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ahí está, se puede ser el primero. Si ustedes quieren ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Pues porque es primero conforme al reino de los cielos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la vocación cristiana, conforme a la santidad, conforme a la perfección que somos llamados, conforme a nuestra espiritualidad, conforme también, hermanos y hermanas, a nuestro testimonio y a nuestro poner en práctica la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, se puede ser el primero. Y de hecho, hermanos y hermanas, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que se recoge en los 4 evangelios que nosotros con frecuencia leemos en 3 años de vida pública, hermanos y hermanas, es precisamente eso, lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo hace. Y lo que Jesucristo es ser el último. Eso es lo que Él hace. Y lo que Él hace también trata acerca de ¿qué? De servir. Entonces esa primacía que buscamos en las cosas de Dios está íntima ligada, hermanos y hermanas, a que, pues precisamente al servicio. Eso es lo que hay que imitar. Nos enseña Jesucristo hoy. Lo que hay que ser como discípulo de Cristo, lo que hay que hacer como fiel creyente, hermanos y hermanas. Eso a ninguno de nosotros nos debe causar miedo. Y hay que entender lo que significa eso en nuestra vida, hermanos y hermanas. No solamente lo que eso significa, sino que si nosotros no lo entendemos, si nosotros no buscamos su significado como Cristo quiere que lo entendamos, eso nos va a alejar, hermanos y hermanas, del entendimiento, del propósito, del plan, del proyecto, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesucristo como maestro, con sus discípulos, como gran rabino, como gran educador, como maestro diferente, hermanos y hermanas, busca un ejemplo ilustrativo para que los discípulos puedan comprender de qué se trata todo eso. Es por eso que Jesucristo lleva hacia sí, acerca y pone en el centro ¿a quién? A un niño. Porque los niños, hermanos y hermanas, eran criaturas lamentablemente insignificantes para las culturas antiguas de los tiempos de Cristo. Todas estas civilizaciones antiguas, hermanos y hermanas, no le daban valor a los niños. De hecho, una de las grandes tragedias que pasaba con los niños era que por no darle valor, ¿verdad? Un standing, lo que se llama hoy un standing, una dignidad a los niños. Lamentablemente muchos niños y muchas niñas, miles de niños y niñas fueron sacrificados, hermanos y hermanas, en ritos, en sacrificios rituales, hermanos y hermanas, religiosos, de culturas paganas, a ídolos falsos. Y lamentablemente muchos niños, como eran menospreciados, como no los veían como cosa útil, lamentablemente los sacrificaban. De hecho, por eso es que en la Biblia aparece este gran pasaje de Abraham, con aquella supuesta orden de parte de Dios de sacrificar a su único hijo, ¿verdad? Y en toda esa historia, uno de los detalles que quiere hacer saber la palabra de Dios es que en las cosas de Dios no se sacrifican hijos, no se sacrifican niños, no se sacrifican seres humanos. Eso queda bien declarado ahí en el reto y en la prueba que tuvo Abraham con su hijo Isaac. Entonces, así entendido, hermanos y hermanas, este ejemplo ilustrativo con los niños tiene mucha relevancia en la palabra de Dios.
La edad de los niños, hermanos y hermanas, lamentablemente esa corta edad y esa edad los hacía, hermanos y hermanas, ser vistos como seres sin valor, ¿no? Sin propósitos, no tenían nada que aportar a la sociedad, no tenían nada de productivo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente estos niños, hermanos y hermanas, tenían una condición para estas civilizaciones como que eran totalmente parásitos, eran totalmente dependientes, no contribuían ni a la guerra, no contribuían a la política, no contribuían ni tan siquiera a la religión, eran inútiles. Y de hecho lo que hacían era hacerle gastar el tiempo a los adultos cuando dependían tanto de ellos y separaban a los adultos de sus trabajos, de sus aportaciones a otras cosas que eran más valiosas en la sociedad. Por eso es que, hermanos y hermanas, Jesucristo trae al niño. El niño recoge para Jesucristo uno de los grupos de los más vulnerables en su tiempo. Y por ahí es que Jesucristo va a definir conscientemente lo que nosotros somos como cristianos y lo que nosotros debemos hacer, hermanos y hermanas, como cristianos. Mientras el reino del mundo, hermanos y hermanas, sacaba a los niños del centro de la atención, el reino de Dios, está diciendo Jesucristo, pone a los niños en el centro de la atención. Junto a estos niños, para Jesucristo nuestro Señor en su vida pública, ¿quiénes estaban? Bueno, los niños eran parte de ese grupo de los vulnerables que hemos dicho aquí en muchas ocasiones, un grupo grande. Están los pobres, están las viudas, están los huérfanos, están los desterrados, están los extranjeros, están los enfermos, están los deambulantes, hermanos y hermanas, están los poseídos por el demonio, están también los pecadores, excluidos por su impureza. Todos ellos son los vulnerables. Y Jesucristo, hermanos y hermanas, pone todo eso al frente, en el centro, en prioridad de atención, diferente a la sociedad. ¿Qué mensaje hay detrás de todo esto? ¿Por qué en el centro lo que es vulnerable, lo que es desechado por el mundo, lo que el mundo no le presta atención? Todo ese gran grupo, hermanos y hermanas, todo esto tiene un profundo mensaje y con eso vamos a concluir hoy en el domingo, Día del Señor. Porque aquí hay algo muy importante que todos tenemos que revisar prácticamente a nivel de examen de conciencia sobre lo que somos delante de Dios y lo que hacemos delante de Dios en nuestra vocación cristiana o como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo es nuestra conclusión. Jesús hoy con su palabra, hermanos y hermanas, ha querido para nosotros, igual que para aquellos primeros discípulos de entonces, que tú y yo estemos concentrados totalmente en su enseñanza, totalmente centralizados verdaderamente en lo que Cristo quiere para todos nosotros. Y que a la misma vez no nos confundamos, hermanos y hermanas. No podemos estar confundidos con lo que es misión, proyecto, pastoral, la evangelización que Dios quiere. La enseñanza de Cristo es un poco revolucionaria. ¿Sabes por qué? Porque revierte los sistemas, cambia los sistemas. El sistema de los valores, si venimos a ver, y eso es lo importante. La meta de Jesús es esta, hermanos y hermanas, de acuerdo a la palabra de Dios hoy y fácil de entender. Hacer grande lo que es pequeño. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo a los discípulos. Hacer de la mayor debilidad que encontremos en el camino, incluyendo la nuestra, de la mayor debilidad en el matrimonio, de la mayor debilidad en la familia, de la mayor debilidad en la asamblea, congregación, iglesia, de la mayor debilidad en mi trabajo, de la mayor debilidad que haya en lo que sea, hacer de ella tu más grande fortaleza. Porque eso es superación, porque eso es salir de esa vulnerabilidad. Porque esas situaciones no son definitivas en el reino de los cielos y no se pueden perpetuar y tienen que tener un final y hay que cambiarlas. Eso está en ese gran mensaje. El reino del mundo, hermanos y hermanas, mira hacia arriba, pero no necesariamente está mirando a Dios.
favorece a los que tienen para que tengan más, lamentablemente, y ese es el ritmo de los valores del mundo. Y lamentablemente así es que van quedando sin nada y teniendo menos los vulnerables, los necesitados. Un discípulo de Jesús, hermanos y hermanas, es una persona justa. Eso es lo que está buscando Jesucristo. Y eso es ser sabio. Por eso queremos entenderlo, por eso queremos aprender del gran maestro que tiene sabiduría excelente. La primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, que no podemos dejarla pasar por alto, nos recuerda que el que vive conforme a las enseñanzas de Jesús es sabio. El que las entiende, el que quiere saber de ellas. Hoy la iglesia nos ha puesto en la primera lectura el segundo capítulo de sabiduría. Te recomiendo que lo leas. Porque el que quiere ayudar a los vulnerables, el que quiere ayudar a los necesitados, a los que son los últimos, a los que son rechazados, hermanos y hermanas, Cristo es bien enfático. Sabes que vas a ser acechado, vas a ser vigilado para prepararte una trampa. Muchos te verán como una persona incómoda por estar con la cantaleta de que hay que ayudar al pobre, al necesitado, al enfermo, al deambulante, a la prostituta, al homosexual, al alcohólico, al drogadicto. ¿Sabes qué? Estarán detrás de ti vigilándote al acecho porque estás hablando de gente mala con la que tú quieres estar, ¿no? Vas a resultar incómodo porque te opones a la injusticia. Y eso es lo que está en el fondo y eso es lo que mira Dios. Te opones a las acciones pecaminosas, al camino que es errado del reino del mundo. Eso es lo que está llevando a Jesús, hermanos y hermanas, si tú y yo lo examinamos en examen de conciencia y lo meditamos efectivamente con la palabra de Dios hoy, a enfrentar su pasión, a enfrentar su muerte y a enfrentar la resurrección también. Eso es lo que lleva a Jesucristo a la pasión y a la muerte, lo que Él es, lo que Él hace. El ser primero siendo el último, rebajándose. El no mandar, sino servir. Sin buscar los puestos de superioridad, sino mezclarse con la gente y convertirse en uno de ellos. Porque Cristo lo que hace es no estar trepado en la montaña diciéndole a la gente, yo llegué, suban para acá, porque acá está bueno. No, Jesucristo estuvo en el éxito, en la montaña, en el triunfo, y bajó. Y bajó al nivel de la gente, del necesitado, del pobre, del enfermo, del que tiene problemas, del que está, hermanos y hermanas, con dolores de cabeza, por las fatigas de la vida, por las cosas tensas que hay que vivir, por los prejuicios, por la injusticia que sufren muchos. Bajó a su nivel y los ha tomado de la mano y le diga, vamos juntos todos a subir. Pero no está arriba dando órdenes, sino que bajó, se hizo el último para llevar todos a que de esa gran debilidad encuentren su mayor fortaleza. Eso es lo que va a llevar a Cristo a su pasión, eso es lo que va a llevar a Cristo a su muerte. Pero no hay que tener miedo porque hay una recompensa que es la resurrección. Claro, los discípulos no entendían esas cosas en aquel momento y de hecho hay gente todavía hoy en día que no las entienden y por eso lamentablemente no optan por esto. Las palabras de Jesús, hermanos y hermanas, en ese sentido son verdaderas y tenemos que dejar el engaño y vivir de la verdad. Esa será, pues, hermanos y hermanas, lo que hace capaz que cada uno de nosotros viva la vida de Dios, ¿no? Ese será el desenlace de la vida del que sigue a Cristo. Imitar su vida. Y tendremos que pasar por una pasión, tendremos que pasar por una muerte, y en el nombre de Dios tendremos que ver la resurrección en su santo nombre. Es el justo Hijo de Dios, Jesucristo, que llama esa primera lectura. Y por eso va a resucitar, por ser el justo Hijo de Dios. Y Dios lo auxilia, no te olvides de eso. Y Dios lo libera de sus enemigos. Y aunque pase la pasión
hoy mencionada como tortura. En esa primera lectura, Cristo permanece moderado porque tiene el Espíritu de Dios. Cristo permanece paciente, aunque haya todo tipo de provocaciones, hermanos y hermanas, con los que quieren ser los primeros conforme a la voluntad de Dios, que son los últimos, los que no mandan y los que sirven y no son servidos. Y aunque llegue uno a pasar por una muerte ignominiosa como la de Jesucristo, y menciona la primera lectura de hoy, hay quien se ocupa de él. Y eso es precioso que lo diga la primera lectura de hoy. Si tú eres así, hay quien se ocupa de ti, porque tú en primer lugar te ocupas de ellos. Por lo contrario, hermanos y hermanas, el reino del mundo está lleno de envidias, es lo que señala Jesucristo. Está lleno de rivalidades, y más todavía la segunda lectura de hoy tendrías que leerla, que es Santiago, capítulos 3, son los versículos últimos del capítulo 3, versículos primeros del capítulo 4. Lee esa segunda lectura. Ahí es lo que nos dice, hermanos y hermanas, que el espíritu del mundo, los que quieren mandar, los que quieren ser servidos, los que quieren ser superiores, los que quieren estar al frente, cuando no tienen a Dios, ¿verdad? Cuando no están en las cosas de Dios, ese mundo se llena de envidias, y por eso Cristo no lo quiere para sus discípulos. Se llena de rivalidades, lamentablemente, ¿no? Ese mundo pone en desorden la vida, porque la vida se llena de toda clase de males. ¿Debido a qué? A las pasiones, que no son otra cosa que ambiciones y codicias. Eso es del mundo, eso no es del reino. Eso es lo que Jesucristo señala hoy, hermanos y hermanas. Lo importante para Cristo, hermanos y hermanas, no es triunfar. Lo importante para Cristo es servir. Eso es en las cosas de Dios. Y si en las cosas del mundo hemos llegado a triunfar, y tú, por alguna casualidad de la vida, eres el que manda, eres el superior, eres el que está al frente, en la firma, en la organización, en la industria, en el negocio, si estás al frente, recuérdalo bien, como creyente bautizado y discípulo de Cristo, no se trata de triunfar, aún ahí se trata de servir, no se trata de mandar. Se trata de ayudar a los demás. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso estaremos mañana, un nuevo evangelio y nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios junto a los tuyos, para la honra y la gloria de nuestro único Dios. Te va a ir bien bonito y más todavía serás bendecido. Nos vemos mañana.